voy a darle ahora la palabra a Juan Carlos Urenda. Juan Carlos, como ustedes saben, es un autor bastante concentrado en temas de descentralización y yo diría además es el ideólogo de la autonomía departamental como un mecanismo de descentralización que intentaba profundizar precisamente ese proceso que había sido frustrado, ¿no? Franz ha hecho una referencia al proceso de los años 90 que debatió la posibilidad de descentralización a nivel departamental, que claro, fue frustrado ese proceso por un proceso de descentralización distinto, que llevó justamente el poder económico hasta los territorios municipales, ¿no? En ese sentido fue una descentralización frustrada por otra descentralización, que fue el proceso de participación municipal creado, implementado desde el año 94. Pero claro, quedó en los comités cívicos y en los liderazgos regionales departamentales la idea de que había un proceso interrumpido acá. Y se retomó con mucha fuerza la idea de la descentralización, ya no a partir de la temática descentralizadora, sino sobre todo del proyecto autonómico, ¿no? Que era un poco eh, eh, inspirado en la experiencia española, que tiene su interés porque es uno de los pocos casos en que se constituye un proceso de un Estado muy descentralizado a partir de un Estado concentrado y centralista y no a partir del pacto entre Estados, que es normalmente lo que ha ocurrido en la configuración de Estados federales, ¿no? De hecho, la palabra federal viene de la palabra pacto, ¿no? Un pacto se realiza entre los que pueden pactar, que tienen recursos, tienen iniciativa, tienen capacidad para realizar ese pacto, ¿no? Entonces, así se formaron los principales estados federales y los federales imperfectos que tenemos en América Latina, como Brasil, México, Argentina y Venezuela, ¿no es cierto? No son estrictamente estados federales porque el poder central es muy grande, es demasiado grande, e incluso es mucho más grande que el que se lo permitiría su propia constitución. En todo caso, la idea autonómica era interesante porque planteaba, ¿no es cierto?, profundizar la descentralización y renovar el diseño descentralizador. Eh, por eso es muy importante, es muy agradable y bueno tener a Juan Carlos Urenda acá, que además de llevar ese bagaje intelectual y político, es también el que nos va a traer un poco la idea de qué es lo que está detrás de la idea federal en Santa Cruz hoy, después de el largo paro del año pasado y de la profunda crisis en que nos ha metido la detención de su gobernador al finalizar el año y que todavía está en proceso, ¿no? Entonces le voy a ceder la palabra ahora a Juan Carlos Urenda, no necesito decir más sobre su presentación, tiene como 4 libros escritos sobre las autonomías regionales, así y sobre derecho constitucional, así que es un placer tenerte acá, Juan Carlos, te cedo la palabra, por favor, adelante. Gracias, gracias, Roberto. Bueno, la pregunta era primero el origen de la demanda, ¿no es cierto? El origen de la demanda es que el país está brutalmente centralizado. A pesar de un diseño constitucional que incorpora autonomías departamentales, que en el diseño institucional está bien hecho, con unas asambleas legislativas elegidas por voto popular y unos gobernadores elegidos por voto popular, pero tiene 3 problemas fundamentales el proceso. Primero, problemas de orden constitucional, luego problemas de orden legal, como bien anotaba Gisela, y luego problemas de orden cultural, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de orden constitucional? La Constitución le puso tantos candados al proceso autonómico que lo acabó diluyendo, lo acabó ahogando. Para dar un par de ejemplos nada más, la Constitución le atribuye al nivel central del Estado 83 competencias,
distribuidas entre las competencias privativas, las exclusivas, y la trampa estuvo en las competencias concurrentes y compartidas, porque las concurrentes y compartidas, quien dicta la ley es el nivel central, así que son también del nivel central. Lo que suman 83, para que ustedes se den una idea de esta magnitud. La Constitución española le da 32 competencias a nivel central. Nosotros tenemos 83 competencias. Es decir, hay tantos candados, o dicho de otra manera, los departamentos tienen tan pocas cosas que hacer, que en realidad no hay una autonomía de verdad, es de mentira, como muchas cosas en este país. Es una resulta una impostura hablar ya de autonomía cuando el país está brutalmente centralizado. Para que ustedes se den una idea, por ejemplo, para dar una tesis de grado de una universidad privada, en Santa Cruz hay 16 universidades privadas, se la tiene que aprobar un funcionario en el Ministerio de la Paz, la tesis, de una universidad privada. Eso es esto. ¿Para qué vamos a abundar en otros aspectos, como en el tema de la planificación, donde hay un control absoluto? Ningún gobierno subnacional puede vender una silla aquí si no se lo aprueba en el nivel central, ¿no? Y las leyes 777 debe ser una de las leyes de planificación más centralistas. Yo calculo que solamente muy cercano a lo que hay en Cuba, ¿no? Es decir, hay un centralismo, aprueban los presupuestos, todo, absolutamente todo, tiene que aprobarse a nivel central. Y la ley que ratificó esto, además, es del año 2021, ¿no? La 1407, que vino a rematar esto, y el país está asfixiado de centralismo. Para que veamos uno de los aspectos de esta Constitución, por ejemplo, es la cláusula residual. En todos los países donde hay autonomía, hay una cláusula residual que establece que los vacíos de ley los llena la legislación territorial. En Bolivia es al revés. El artículo 297 establece que ante vacío de la ley es el nivel central el que lo llena. Es decir, le pusieron tantos candados que lo echaron a perder una idea tan excelente y tan brillante. Luego viene el problema legal. El gobierno del MAS se ha dedicado a dictar normas que violan la Constitución, tremendamente centralista, pero de una manera engañosa, porque crea un ministerio de autonomía de mentira, que no ha autonomizado nada, ni un peso boliviano, ni una norma, y ahora ya está subsumido ese ministerio de autonomías disque en una viceministerio del único lugar donde no debiera estar, que es el Ministerio de la Presidencia, que es el centralizador por excelencia. Pues sí, es gracioso. Y los presupuestos han sido reducidos al máximo. Ese viceministerio lo único que hace en realidad en la práctica es cohonestar actitudes centralistas del nivel central. Cuando se habla de normas centralistas, pareciera que es un discurso. Yo voy a tomarme un minuto de mi tiempo para leer la lista de leyes que se han dictado, que si no violan la Constitución, centralizan torpemente el país. La ley de renta universal de vejez y renta de dignidad. La ley del 28 de noviembre de 2007, ahí empieza el 2007. La centralización del sistema regulatorio, que tiró por la borda todo el sistema de regulatorio que pretendía tener entidades independientes. Ahora el sistema regulatorio
en vez de la superintendencia, lo ven el ministerio. O sea que cuando un administrado se pelea con alguna institución estatal, la institución estatal hace juez y parte, porque los recursos de revocatoria los revisa el ministerio, imagínense ustedes. La alteración de la jerarquía normativa que establece que la Constitución establece que las normas, las leyes departamentales y municipales y las nacionales tienen igual jerarquía, y esta ley viene a decir que la ley nacional tiene primacía sobre las departamentales y municipales. La ley marco de autonomía y descentralización. Pobre Andrés Ibáñez, y debe estar revolcando en su tumba esa ley. Lo único que hace es describir, si uno la lee con cuidado, básicamente describe 20 competencias del nivel central del Estado, y antes lo que hacía era derribar alcaldes y autoridades que no eran del MAS. Eso ya menos mal que se ha eliminado. En la ley de juegos de lotería, la ley de educación, Avelino Ciñani, eso sí que es groseramente centralizado. La ley de clasificación y definición de impuestos, por ejemplo, ahora decían que van a ordenar enseñar en las escuelas lo que fue el golpe de Estado. Eso, para eso sirve. Esa ley es profundamente ideologizada y absolutamente centralizadora, e impide que cualquier región, por ejemplo, en un pueblo del Beni no pueden enseñar en un texto que refleje su cultura. Es una aculturización y una aymarización del país de manera radical. La ley de clasificatoria de impuestos, eso es vergonzoso. Los municipios lo único que pueden dictar impuestos es sobre la chicha de maíz, y los departamentos sobre los vehículos acuáticos. No sé aquí lo que anda en los ríos, no sé, son graciosas algunas cosas. La Ley General de Comunicaciones, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley de Agenda Patriótica del Bicentenario, ni siquiera menciona la palabra descentralización, que es el rumbo que toma el país. La Ley de Promoción para Inversión de Explotación Hidrocarburífera, ¿no? Donde le sacan el 12% al IDH, la Ley de Planificación Integral del Estado 777, la Ley del Deporte 804, y la última, que es la estrella rutilante, la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social de 10 de noviembre del 2021, donde acaba de recentralizar de manera absoluta el país. Bueno, para dar una idea, por ejemplo, de los recortes centralistas a través de la ley, el IDH, por ejemplo, ha sufrido un recorte del 30% con la renta universal de vejez, un 10% que le quitan a los departamentos para la policía, y un 12% de un fondo de compensación hidrocarburífero. Hay una confiscación al IDH del 52%. El otro problema es el de los beneficiarios. Aquí se juntó un poco el hambre con las ganas de comer, porque los beneficiarios del proceso autonómico no han reclamado como debieran haberlo hecho cuando se han dictado estas normas, y no han ejercido su derecho a una real autonomización, incluido, por supuesto, el gobierno departamental de Santa Cruz. Por ejemplo, el Estatuto Cruceño es aprobado por un referéndum por el 87.5% de la población cruceña, en un referéndum administrado por la Corte Departamental Electoral el 4 de mayo del 2008, y el gobierno departamental accede a la estrategia del gobierno del MAS y manda al estatuto a que lo revise y lo recorte el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo destroza el estatuto y lo inviabiliza.
Gravísimo, gravísimo error, porque los estatutos no son necesarios para autonomizarse. Yo les hago una pregunta. ¿Es más autónomo Tarija o Beni o Santa Cruz porque tiene esos estatutos recortados a imagen y semejanza de la Constitución, naturalmente por el Tribunal Constitucional? No. Mi sugerencia era que eso, como los otros departamentos, como La Paz, como Sucre, qué sé yo, no han tocado sus estatutos y están ahí. Debieran haberlo dejado para esperar una mejor correlación de fuerza para intentar en el futuro una modificación del Estado. ¿Qué rasgos tiene esta propuesta? Otro tema del aflojamiento de los beneficiarios es un tema cultural. Einstein decía que es más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. En Bolivia, como en pocas partes del mundo, hay el prejuicio de que los movimientos descentralizadores son de separatismo y esas cosas. Y es muy fuerte, lo escuchábamos a Franz Flores, es muy fuerte el espíritu centralizador. Ven a los procesos centralizadores con temor. Yo, por ejemplo, si yo pusiera en un estudio académico, en un centro de estudio imparcial, el caso de Potosí y el caso de Tarija, en un centro que esté al margen de los prejuicios bolivianos, pocos lugares en el mundo, como el caso potosino, para pretender cambiar el centralismo que lo ha matado. Resulta que igual Tarija con los 5.000 millones de dólares. Es decir, a pocos lugares le ha ido tan mal con el centralismo que es de no creer que sigan queriendo lo mismo. Es verdaderamente asombroso. Es decir, por supuesto que con la autonomía de verdad, pues Potosí tendría que haber administrado por lo menos de manera concurrente o compartida sus recursos naturales. Por supuesto, pues, que el poder público iba a tener que sobreponerse sobre los sindicatos que están destruyendo esa región. Pero es que el enemigo no es la descentralización, el enemigo son los sindicatos, que son unas empresas que piensan en ellos mismos antes que en el país. Ahora voy a pasar por alto esa mención que hizo Franz de que el trasvase del sindicalismo sería la causa del crecimiento cruceño. Eso sería para otro debate que yo creo que no tiene ningún sentido. En Santa Cruz yo creo que el despegue del modelo cruceño se debe justamente a que estuvo olvidado y alejado del centro centralista de poder. Aquí en Santa Cruz nosotros tuvimos que dar nuestra propia agua, nuestra propia luz, nuestros propios teléfonos, sin que nadie nos ayude, y a desarrollarnos en base a nuestras propias iniciativas. Por eso que hay un espíritu emprendedor muy potente, acentrado en muchos años. Entonces, esto configura este desencanto, que es una tragedia porque aquí ha habido un mal diseño constitucional y una peor gestión. Entonces la gente se ha confundido y creen que la autonomía es mala. La autonomía no es mala. Le ha ido bien a los españoles, le ha ido bien a los belgas, le ha ido bien a los italianos, le ha ido bien a los del Reino Unido. El otro día yo les decía en una entrevista, las autonomías más potentes del mundo son las del Reino Unido,
que es un país unitario. Ahí presenciamos de manera espectacular el partido de fútbol entre Gales e Inglaterra. Y Gales es una provincia autónoma del Estado unitario del Reino Unido. Y Gales, Irlanda del Norte y Escocia mandan sus equipos de deporte por todo el mundo a ser representados como si fueran países, y no por eso se ha desintegrado el Reino Unido. El problema, entonces, en Santa Cruz hay un desencanto con el modelo, se entiende que estamos más centralizados que nunca, ha fracasado. Yo tengo mi último libro sobre el tema, se llama las autonomías centralizadas, en mi cuenta de Twitter, lo pueden bajar gratuitamente. Es un oxímoron perfecto, ¿no? Una contradicción en sí misma brutal. Es un fenómeno único en el mundo, donde nos damos autonomía para darle gusto a una parte del territorio, pero al mismo tiempo se lo tranca para que no funcione. Es decir, es una política hipócrita que no ha funcionado. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa angustia, peor si le agregamos el matonaje, aquí lo que hemos visto como en el 52, contrariamente a lo que decía Franz, de que el desarrollo cruceño es por se lo debe al MNR del 52, el MNR del 52 trajo una legión de indígenas o cureñas que mataron y asesinaron y violaron gente aquí en la calle, públicamente. Un poco parecido a lo que ocurrió ahora con los policías. Entonces la gente que traen policías de afuera a patear gente, ¿no? A agredir a la gente. Entonces, la gente está realmente molesta. Yo les digo de verdad que el cabildo del 13 de noviembre, de verdad que tenía más de 1 millón de personas. Y eso, a pesar de no haber líderes que guíen, a pesar de que ese movimiento lo manejaba una comisión interinstitucional con ningún liderazgo visible, el señor Camacho no lideraba esto, ahí hay una fuerza que está en ebullición y que está esperando, tiene expectativas muy radicales con relación al federalismo y quienes hablan de independencia, porque las agresiones no paran, ¿no? Como si fuera poco, a balazo limpio se lo llevaron al gobernador, ¿no? Baleando los vehículos, con la cara tapada, huyendo en helicóptero, pero de la manera como una banda de narcotraficantes. Y entonces, ¿qué quiere la gente? ¿Qué pretende? Si somos de carne y hueso, pues. Es decir, hay tanta la agresión que viene la reacción, y ahí hay un problema, porque, por ejemplo, la pregunta del Cabildo es establecer una nueva relación con el Estado dentro del marco constitucional, legal y democrático. ¿Cómo vamos a hacer una nueva relación con el Estado si en Bolivia mayoritariamente no favorece ni por asomo, por lo que hablaba Franz, ¿no? Es un tema cultural poderosamente acentrado, la figura del federalismo. Y esto no lo podemos hacer solitos. ¿Cómo hacerlo? Entonces, yo tengo hecho una propuesta. Además, el federalismo, eso hay que explicarlo, no se puede dar a través de una norma. El federalismo implicaría convertir a cada uno de los departamentos de Bolivia en un estado. ¿Cómo vamos a hacer con un estado con Pando que tiene
150.000, 200.000 habitantes, vamos a hacerle un parlamento para que se dicte sus propios códigos. No. Yo creo que debemos seguir en el estado asimétrico que ha sido la gran triunfo de ese referéndum por las autonomías, en que decía que los departamentos que voten favorablemente se autonomizaban y los que no se quedaban como estaban. Yo creo que hay que hacer una... Para empezar, el federalismo no reconoce mayores asimetrías. Normal, en todos los países federales, todos los departamentos, por llamarlo de alguna manera, son estados. Aquí la pregunta es, ¿quieren los departamentos de Bolivia ser estado? No quieren, como dice Fran Flores. Potosí no quiere, a pesar de que le ha ido muy mal. Hay un viejo dicho que dice, si sigues haciendo lo que has estado haciendo, seguirás consiguiendo lo que has estado consiguiendo. Pues bueno, Potosí, si quiere centralismo, pues va a seguir como le ha ido. Cuando más bien debiera luchar por manejar sus recursos naturales, aunque sea de manera concurrente con el Estado, para beneficiarse más. Pero si el problema de Potosí es que otros han destinado su riqueza y lo han desfondado, ahora tiene entiendo, una población casi negativa y sigue insistiendo en lo mismo. Entonces, yo creo que hay que, la autonomía, a diferencia del federalismo, permite la asimetría, ¿no? Que unas regiones sean más autónomas que otras. Entonces, yo en lo personal, esto no tiene nada que ver. Yo no represento a nadie, por si acaso, en Santa Cruz, más que a mí mismo. No formo parte de ningún partido político ni de ninguna institución, por si acaso, no, en absoluto. Yo creo que habría que hacer un proyecto de ley de creación de autonomías especiales, de manera que se modifiquen el catálogo de competencias, básicamente el artículo 297, 298, 99 y 300, que incrementen competencias a los departamentos para una autonomía especial. Eso se tendría que aprobar con 2/3 en el Parlamento. Y luego será aprobado en referéndum, como dice el 411 de la Constitución, departamento por departamento. Los departamentos que quieran acceder a esa autonomía especial que les permita la elección de los jueces, que le permita, aquí en Santa Cruz, cuando quieren el gobierno hacer un matonaje, traen un fiscal de alguna provincia del altiplano y ese se ensaña a matar, no le importa nada. Bueno, ese es el esquema actual. Si hay departamentos que quisieran designar a sus jueces, si hay departamentos que quisieran tener participación en la administración de sus recursos, si hay departamentos que quieren poder enseñar los aspectos relativos a su cultura, pues que voten favorablemente. Y los que quieren seguir como están, pues que voten no, pues. Ya, pues, como dice don Francis, si no les gusta, pues que sigan como están, pues ya, bien. Pero ese es un problema de cada departamento. Entonces, y con esto voy a concluir. Yo creo que antes de este problema hay que arreglar por lo menos 2 problemas. Hay que ir a las bases. Yo creo que primero se debe luchar por restablecer en el país un Estado constitucional de derecho. No queremos aceptar de que esto ya es un Estado autoritario. Ahora me daba ganas de reír cuando he visto en los periódicos o en las noticias. Dice, el juez rechaza la apelación de Camacho. Pero a ver, es que hay alguien con 2 dedos de frente que todavía tenga la esperanza de que un juez no esté subordinado al poder político en este país. Es que todavía seguimos, es que la esperanza de verdad que es lo último que se pierde, ¿no? La gente todavía cree que puede haber una lucecita de esperanza y no estamos actuando
como lo que es vivimos, no hay democracia en este país, no hay Estado de Derecho. ¿Cómo vamos a hacer transformaciones de procesos si no hay democracia? Primero tenemos que arreglar la democracia y después otra cosa. Hay que esperar el momento en que la Asamblea Legislativa Departamental tenga una correlación de fuerzas mayoritaria proclive a un cambio real descentralizador. Mientras no haya Estado de Derecho y no haya una mayoría parlamentaria que pueda dictar normas descentralizadoras, esto no tiene remedio. Así que yo soy muy poco optimista en general con el país, ¿no? Y veo con mucha pena el futuro, y al menos que la oposición de una vez por todas aprenda a no cometer tantos errores, esto no va a tener remedio. Gracias, muy amable.